En este video documentamos más sobre la realidad de la isla visitando las calles del mismo nombre, tanto de la ciudad como del país. Acompáñame en todo un recorrido por las calles Habana y Cuba. Lo reconozco, me estaba tomando un pequeño descanso de los recorridos por las calles de La Habana, Cuba, que acostumbro semana tras semana a compartirles en el canal, pero estamos de regreso. Sean bienvenidos a la calle Habana. Y precisamente iniciamos el video en uno de los extremos de la calle, para que apreciaran estas vistas que hay desde aquí, desde la calle Habana. Primero con monumentos importantes como la Embajada de España. Aquí ven muchos de los hoteles que se encuentran precisamente en la parte de Paseo de Prado, como el Hotel Paseo de Prado, valga la redundancia. Y bueno, aquí hay unas vistas bastante habaneras, diría yo, ya cuando bajas todo el Paseo de Prado y te encuentras con estas edificaciones. Que por cierto, ahora pasé por la Embajada de España y qué cantidad de gente hay ahí esperando para hacer sus trámites en la embajada. Entonces, ahora sí nos insertamos ya en la calle. Miren, aquí en una primera instancia está este hostal rooftop. No he tenido la oportunidad de subir nunca, pero es uno de estos sitios que se encuentra con vistas al malecón y por lo que he visto en su Instagram es un lugar bastante acogedor para pasar el rato. Miren aquí en estas paredes como hay plasmados muchos de los grafitis de la gente que deja su arte en las calles. Y déjenme decirles que obviamente esta calle forma parte del municipio de Habana Vieja, así que aparte de ver una que otra realidad que siempre saben que les comparto en el canal del día a día del cubano, van a ver un poco que les estuve compartiendo también la semana pasada de lo que es La Habana turística, La Habana que acostumbra el extranjero o el turista a visitar. En esta parte de la calle Habana hay muchísimas casas de renta. De hecho, me parece que estamos en la intersección con Peña Pobre, es una de ellas. Y claro, como les estaba diciendo, al ser una zona bastante frecuentada por el turista, aquí se estila que siempre hayan casas de renta, que hayan negocios, que hayan restaurantes, bares. Miren, todas esas son casas de renta. Aquí comienzan a aparecer los restaurantes, como por ejemplo este se llama Habana 61. Si se han pasado por aquí, déjenme en los comentarios qué creen respecto a este sitio, porque tampoco lo he visitado. Ya estamos aquí en la intersección con Chacón. Aquí tienen una boutique, que si casa de renta. Obvio, muchos negocios en esta zona para llamar la atención principalmente del turista. Los otros días andaba caminando por aquí y por eso es que siempre escojo una calle una que otra vez para poder hacer los recorridos en estos videos. Y me llamó mucho la atención esta entrada. A lo largo de muchas de estas casas saben que forma parte lo que es la arquitectura colonial, en el caso de La Habana Vieja, republicana en otras partes de la ciudad. Y es muy llamativa a ver en la actualidad cosas como estas entradas, como una que otra edificación. Yo creo que esto era como un restaurante y al mismo tiempo una MIPYME, porque sí, hay muchos lugarcitos así que son MIPYME y restaurantes. Lo mismo te venden cosas para sentarte a comer que te venden cosas que tú andas buscando. Y en estos sitios no pueden faltar las sábanas blancas colgadas en los balcones, como dice la canción. Y a partir de este punto ya la calle Habana tiene un poco más de movimiento. Por eso quise darme una vuelta en esta ocasión por el municipio de Habana Vieja, porque siempre terminamos en Centro Habana y La Habana no solo se basa en Centro Habana, ¿ok? Bueno, miren, algo que estuvimos haciendo todo un video hace unos cuantos años atrás fue el tema de los antiguos Tencents, hoy llamados variedades. Este era el de obispo, que de hecho en Carlos III vi una especie de MIPYME de esta de las mayoristas que se llamaba el Tencent. Y hubo como una noticia así dando vuelta que se iban a volver los Tencent y yo me quedé así y dije, bueno, no creo. Pero me resultó curioso que a una MIPYME o a uno de estos mercados mayoristas le pusieran un nombre como el Tencent, que no tiene nada que ver, pero bueno,
llamó la atención en su momento. Ahora bien, en la mismísima calle Habana nos encontramos con uno de los bares más tops, por decirlo así, y al mismo tiempo más caros de la ciudad, que es Ley Seca. Tiene una decoración bastante interesante. Y aquí estamos en la intersección con Obra Pía. Se pueden dar cuenta que están pasando cada 5 minutos visitarse por el medio de la calle. Y saben que en esta parte de la ciudad es muy típico que estén estos vehículos o estos medios de transporte para moverte dentro del mismo municipio. Esto parece que viene siendo una piquera o un tallercito que hay gente aquí arreglando sus visitarse. Aquí estamos en la intersección con la calle Amargura y miren, a estas edificaciones son a las que me refiero. Súper imponentes, pero como saben, muchas de ellas deterioradas, con falta de recursos para poder restaurarlas. Muchas de estas edificaciones se convierten en escuelas, en centros relacionados con centros laborales y demás. Lo bueno de estas calles, bueno, sobre todo las intersecciones, no en la dirección que voy, es que todas al final terminan en el Capitolio. Y aquí, vamos a entrar aquí. Esto lo abren a cada rato y yo lo he documentado en uno que otro video, que cogen este local para los emprendedores. Y miren, de casualidad pasé por aquí y está Habana Espacios, que es como tipo una feria. Llegan los emprendedores a ofertar sus productos y a cada rato hacen esos acontecimientos aquí. Como les decía, no es la primera vez que paso por ese sitio, casi siempre está cerrado. Pero hay uno que otro evento así en plan feria, para emprendedores, para cubanos que tienen productos para ofertar, uno que otro evento, y siempre utilizan este local para eso. Y bueno, me sorprendió que precisamente hoy, grabando esta calle, se estuviese llevando a cabo uno de estos eventos en este sitio. Aquí, en esta calle Habana, hay un instructor de automovilismo para la gente que quiere sacar su licencia de conducción. Incluso aquí algo que se llama Mercado Habana. Ya estoy viendo que ahora es una tienda MLC. Pero como me gusta decir, siempre en cada uno de estos rinconcitos hay tantos lugares con tanta historia que no precisamente encuentras en los libros o en internet. Y eso lo saben los buenos conocedores. Así que, como siempre les digo, retroalimenten estos videos con sus comentarios llenos de sabiduría, que siempre los estoy leyendo. Aquí también en la calle Habana está el agro este que prácticamente ocupa más o menos como toda una manzana. Si pasas por aquí, atraviesas, sales del otro lado de la calle. Pero bueno, no voy a pasar por ahí porque si no me desvío completamente de la calle Habana. Sí, muchos visitantes en esta zona. Las carretillitas con viandas no pueden faltar en las esquinas. Eso es muy característico de La Habana Vieja. Y déjenme decirles porque resulta que antes de venir para acá el día anterior estaba editándoles el video que les publiqué ayer y me noté súper agitado en ese video porque, caballero, el sol que hace en Cuba está sofocador.
pero hoy ese perro no me muerde. Como dice una conocida mía, amartí con otra poesía, porque me levanté súper tempranito. Entonces estoy fresquito aquí, no sin pasar por la acera de los bobos, la sombrita, pero verdaderamente ya el sol de las 11, 12, 1 de la tarde es infernal. Miren, hasta que logro ver el carro de comunales haciendo su trabajo. Oye, que es algo súper desagradable pasar por varias esquinas y que te encuentres todos esos basureros. También en la misma Habana, miren cuántos sitios de interés nos encontramos nada más caminando todas estas cuadras. Nos encontramos con la parte de San Isidro, esta parte que me encanta, todo este graffiti, todo este arte que hay plasmado en esta zona de aquí. Y al parecer hay como una actividad estudiantil para los niños, desconozco. Y ya aquí nos insertamos prácticamente en el otro extremo de la calle Habana, que da justamente a los almacenes San José, y ahí vamos a hacer una parada. Bueno, yo las ferias se las mostré en otro momento, así que no pienso detenerme, pero sí voy a aprovechar para hacer aquí un break en un cafecito aquí en el segundo piso de los almacenes, que es un buen lugar para tomarte un café, desconectar un rato. Se me olvida el nombre del café, voy a decírselos ahora mismo. Sabor Café se llama. Bueno, como pueden ver, tengo aquí un crème brûlée cappuccino, muy a lo cubano porque es con azúcar morena, prieta, como lo decimos nosotros, pero se me antojaba tomarme eso hoy aquí en Sabor Café. Bueno, principalmente pasé por ahí para comprar agua. Esto no me puede faltar en los recorridos, ni a ningún cubano que salga por la calle a hacer sus quehaceres en la calle. Y mira que yo siempre trato de coger un pomo desde mi casa. Al final termino cogiendo o comprando una en un restaurante o en una cafetería, que por cierto, esta es de producción cubana. Don Aguiar nunca la había visto. Lo que me hidrato, les cuento que yo inicialmente para este video tenía pensado grabar la calle Habana y la calle Cuba, que es precisamente donde estoy. Se ve aquí chiquitico, pero se ve. Entonces ahora, en mis recorridos de regreso, voy a estarles documentando toda la calle Cuba. Y miren que nos encontramos aquí. Casa Titón y Mirta, una galería de arte. Bueno, buenas tardes, ¿se puede pasar? Sí. Ah, gracias. Una galería de arte que, por lo menos a mí como cubano, a veces me llama la atención porque uno camina por estos sitios y se tropieza con estos lugares completamente, digamos, novedosos. Esto es dedicado a la figura de... Ah, ya. Y como pueden ver, es una exposición dedicada a la figura de Tomás Gutiérrez Alea. Ahí se ven todos los premios. Miren todos los premios que estuvo ganando. Certificados, en fin. Súper interesante, como les digo, pasar de una manera random, vamos a decirlo así, por diferentes calles y que te encuentres cosas así. Entonces, en esta calle, como pueden ver, hay un gimnasio de boxeo, Rafael Trejo. Cada vez que paso por aquí siempre veo gente compitiendo, entrenando. Bueno, lo único que se puede ver de ahí desde cerca, incluso seguro hacen campeonatos o torneos. Miren, en todas estas calles no pueden faltar estas botánicas o estas ventas de artículos religiosos. Eso te lo encuentras aquí en cada rinconcito. E incluso una iglesia que siempre por una vía o por la otra termino en ella, la famosa iglesia de las Mercedes. Saben que hemos tenido la oportunidad de documentarla en otro momento y saben que es la iglesia que me corresponde visitar por encima de las demás, así que vamos a hacer una pequeña visita aquí. Por cierto, hoy no es un día de misa, miren, está completamente vacía. Por
esta parte el cubano es muy inteligente porque siempre en los sitios religiosos, principalmente las iglesias, siempre te vas a encontrar gente vendiendo flores, velas, cosas necesarias que, como por ejemplo, yo pasé por aquí sin pronosticarlo, sin planificarlo, y no tenía una vela, no tenía una flor para poner. Entonces te encuentras a estos vendedores ambulantes en las calles y te facilita más la visita a este sitio sin planificarlo. Mira, aquí tenemos otra iglesia, la iglesia del Espíritu Santo. Esta es de las tantas que siempre, en su mayoría, están cerradas por restauración, por reparación, o cuando abren muy poco. Pero bueno, menos la de las Mercedes es una que vienes en cualquier horario, yo creo que hasta las 4 de la tarde y todavía sigue abierta. Con la que nunca doy, con la que nunca tengo suerte, es la iglesia de la Caridad del Cobre, por allá por la calle Salud, que hay que ir muy tempranito porque ya más tarde está cerrada. Miren, esta parte de la calle Cuba ha estado más recogidita, pero hubo un tiempo que habían muchas edificaciones aquí en peligro de derrumbe, sobre todo esto. Hay veces que yo pasaba y a cada rato tiraban un escombro diferente para la calle. Como pueden ver, esta calle es un poco más tranquila, no hay tantos movimientos de cubanos. Vamos a ver si más adelante encontramos una zona más movida. Pero bueno, aquí como pueden ver, cosas características no solo de La Habana Vieja, sino de cualquier municipio. Estos edificios o edificaciones en las condiciones en las cuales se encuentran. Incluso La Habana Vieja es, diría yo que el municipio junto al de Centro Habana de los solares aquí en la ciudad. Aquí estamos en la intersección con la calle Muralla. Y obviamente si avanzamos una cuadra, ya llegamos a la parte de la Plaza Vieja. Mira, caballero, lo que hay que portarse. Buscadores. La iglesia de San Francisco es nuevo, primera vez que la veo abierta. Miren la arquitectura, maravillosa. Vamos a ver si me dejan entrar. Buenas tardes. Ay, disculpe. Miren qué majestuoso. Me regañaron porque no me había quitado la gorra. En la iglesia tengo que hacerlo, en la de las Mercedes lo hice. Miren qué majestuosa esta iglesia. Increíble. Y te impacta después de tanto tiempo ver una iglesia cerrada que nunca pudiste entrar cuando hagan su reapertura. Porque les repito, cuando yo hablo de las iglesias, yo hablo sin conocimiento si realmente están abiertas o cerradas o en restauración. Pero bueno, hay veces que yo paso y las veo cerradas y cuando logro entrar, wow, increíble. A partir de la intersección con la calle Obispo, como pueden ver, hay un poco más de movimiento. La primera parte de Cuba estaba un poco muertecilla. Obviamente de este otro lado de la calle hay más personas caminando y más cosas interesantes. Mira, aquí está la gente haciendo la cola para su cajero. Oigan, déjenme decirles que cada día se hace tan difícil tener dinero efectivo en las manos. Cada día hay menos billetes grandes circulando para pagar algo, no sé, que cueste, por ponerle un ejemplo, 2,000 pesos. Es terrible cuando tienes que pagarlos con billetes de 20 o billetes de 50. Es un caos total el dinero en Cuba, la verdad. Y bueno, precisamente en esta zona ya va como que muriendo la calle Cuba. Ahora salimos a lo que es la parte del Parque de la Maestranza. También salimos una partecita del Malecón.
Incluso miren la cantidad de hostales que hay aquí. Uno por aquí, uno por allá. Y seguro uno que otro más. Desde los alrededores de lo que se conoce como el Parque de la Maestranza vamos a ir culminando el recorrido por el día de hoy. Como bien les dije al principio del video, me estaba tomando un pequeño descanso de los recorridos por las calles de La Habana, Cuba, aprovechando esta semana para traerles propuestas diferentes de contenido, ideas refrescantes, cosas que tenía en mente y quería materializar, y una que otra recomendación que ustedes también me han dejado, que siempre me están dando ideas y siempre me están apoyando para la creación de contenido. Además, por si aún no han visto esos videos, porque sí sé que hay personas que se les han escapado esos contenidos, hicimos hace unas semanas atrás el primer viaje oficial por toda Cuba, yendo a la tierra más caliente, Santiago de Cuba, así que esos videos estuvieron buenísimos. Corran a verlos si aún no los han visto. Como siempre, los invito a que comenten ahí abajo en la parte de los comentarios qué creen al respecto de lo que pudieron ver en este video, recomendaciones de otras calles que no hemos pasado. Ya cada vez que hago un video de recorridos se me acaban un poco las opciones en cuanto a las calles, porque en este canal a lo largo ya de 5 años hemos tenido la posibilidad de documentar calle por calle en cada uno de los municipios, principalmente de Centro Habana. Pero bueno, yo siempre los invito a que comenten ahí abajo recomendaciones. Próximamente quiero traerles una segunda parte de ese video de direcciones, que sé que también les encanta, como que recordar el pedacito donde ustedes crecieron y se desarrollaron aquí en la ciudad de La Habana. Como siempre les digo que muchas gracias por ver el video hasta el final. Apóyenlo con un me gusta, compartiéndolo con un amigo y dejando todas sus opiniones ahí abajo en la parte de los comentarios. Nos vemos mañana con otro video que casualmente es el resultado de una encuesta que les compartí en la pestaña de comunidad, siempre complaciendo peticiones para ustedes, así que sean puntuales a este video que se va a estar publicando en el horario habitual. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.